variables de entorno, si le ponemos variables, si lo abro nos va a abrir una ventana donde vienen varias variables de entorno. La variable de entorno como global se llama path, PATH, que viene en la primera sección, que es como el conjunto de variables de entorno del usuario. Si le doy en editar, me abre otra ventana donde vienen varias ubicaciones donde están diferentes como ejecutables. En mi caso, no sé si también en la compu de ustedes, pues si lo están haciendo, aparece donde está instalado como Python, por así decirlo, para que podamos ejecutar Python desde la terminal. Por ejemplo, yo desde esta terminal, si escribo Python, entra el intérprete de Python para poderlo correr desde ahí, ¿no? Puedo salir con éxito. Entonces, la idea de poder compilar desde aquí con GCC es instalar globalmente donde está guardado el GCC. ¿Dónde está guardado el GCC? Donde está la carpeta de mi GW de CodeBlocks. Entonces, si yo le doy botón derecho, donde está la ruta, pues parece una opción de copiar dirección. Voy a copiar esa dirección y la voy a agregar acá en el conjunto de variables de entorno. Ahí la pego y ahí aparece toda la ruta donde está el GCC, que es la carpeta bin. ¿Ok? Le voy a dar OK. Voy a cerrar el CMD para que cuando lo vuelva a abrir cargue esas nuevas actualizaciones de las nuevas direcciones. Al momento de que ponga GCC ya me aparece lo mismo que ustedes. Pues ya yo podrá compilar desde aquí. ¿Ok? Vamos haciendo una prueba. Abran Visual Studio. No, mejor antes creen una carpeta en donde ustedes quieran. Yo la voy a crear en el escritorio porque en Visual Studio Code las carpetas son como los proyectos. Ahorita voy y seguiste los pasos que hice. Ahorita voy. Entonces, creen una carpeta, yo la voy a crear en el escritorio donde vamos a crear los diferentes ejercicios que vamos a hacer el día de hoy y los vamos a compilar usando la terminal y usando Visual Studio también. ¿Ok? Entonces, yo le voy a poner semana 02. Okay. ¿Buscaste dónde está el IW? ¿Copia esa carpeta? ¿Ya la agregaste acá? Estamos viendo el path. No, eliminación. Tiene que estar dentro del path. En el path. Ajá. Editar. Y ahí nuevo. Okay. Ya cerrar eso. Abre, vuelve a abrir el CMD. Abre la. Abre los variables. Dale nuevo. Es que está señalando los del sistema que editarlas de la cuenta para el usuario. Otra vez, variables. Bueno, creo que es que están los del sistema. Están dos opciones. Pone variables otra vez. Está bueno. Están de abajo. Van. De hecho, tú tocaste que quieras uno nuevo. ¿Quieres nada más copia la dirección, el valor? La primera variable que creaste tú. Esta, tú la creaste, ¿no? La primera. Copia esa dirección, dale a editar. Copia. Control C, control derecho. Aceptar, cancelar. Eliminar. Vete al path. La segunda. No, segunda. Nuevo. De hecho, ya está. Tú ya lo puedes ejecutar, ya te aparece esta parte. ¿Sí? Ya, pero pues ya está aquí agregado. ¿Va? Nada.
Ahí se agrega, pero en esta computadora ya está agregado. Ya no necesita hacerlo. Nada más yo seguir los pasos por si ustedes lo quieren hacer en su computadora. ¿Ya abrieron el Visual Studio Code? Búsquenlo, debería estar instalado ahí. Si le ponen VS Code, les deberá dar el resultado. Y cuando lo abran puede que ya esté un código ahí. Para cerrar ese código que abrió otra persona, se van a File. Y en File viene una opción de Close Folder por ahí. Si no viene esa opción, vamos a abrir la carpeta que crearon en una ubicación de ustedes. En mi caso, yo la creé en el escritorio y se llama semana-02. Selecciono abrir ese folder y apareciera como si estuviéramos con un nuevo proyecto. ¿Okay? Le voy a dar a esta parte que sí. Y deberás de mostrarles algo así. Donde en la parte de la derecha es como el explorador de archivos de su carpeta que crearon o la carpeta que abrieron. En este caso viene el nombre de la carpeta. Ahí donde vamos a crear los archivos de hoy o el código de los archivos de hoy. ¿Lo desvelaste o qué? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Porque todos los ejercicios de hoy los vamos a hacer aquí. ¿Sí? Para crear un nuevo archivo, aquí a un ladito de la carpeta viene, si ponen el puntero del ratón, viene para crear un nuevo archivo. Aparece como una hojita y un más. Si le dan clic ahí, les va a decir qué nombre quieren crear el archivo. Vamos poniéndole ejercicio 01.c. Voy. Sea un proyecto que ya está en beta file, open folder y busca tu carpeta que creaste. ¿Dónde la creaste? Crear el archivo. ¿Quieres más sencillo? Escape. ¿Qué parece? Ejercicio 01.0. ¿Va? En mi caso, me aparece que, o me sugiere que instale una extensión para poder editar en C. Visual Studio Code es un editor, no es como un compilador completo. Aquí podemos codificar en cualquier lenguaje de programación, ya sea Python, C, C++, Java. Y le podemos agregar extensiones para que nos coloree el código, nos complete el código, le instalemos un ChatGPT para que nos complete con más código por allá. ¿Okay? Entonces, en mi caso, yo le voy a decir que sí me instalen la extensión para que me coloree las palabras reservadas. Que el primer me lo ponga de un color, la declaración de las variables. ¿Ok? Tarda un ratillo, igual yo creo va a tardar un poquito más, porque pues le estoy compartiendo datos y puede que tarde más, ¿no? Esto va a aparecer y no aparece aquí porque aquí ya alguien ya lo instaló. En el semestre pasado que hicimos lo mismo, pues yo creo que se quedó la extensión y no formatearon las computadoras. Por eso es que no les aparece a ustedes. ¿Va? Me voy a regresar a donde está el archivo y aparece en blanco. Si la letra está muy pequeña, con el control y el scroll pueden hacer más grande el editor. O con el control y la tecla más pueden hacer más grande la misma interfaz del editor. O control menos se hace más pequeño. ¿Ok? Como ahorita no hay internet, pues igual no les puedo mostrar cómo pueden instalar una paleta de colores para que busquen alguna que se ajuste a sus necesidades visuales. Pues, ¿no? Yo aquí lo dejo en blanco para que lo alcancen a ver ustedes, ¿no? Entonces vamos creando el Hola Mundo. Si recuerdan, es incluir el stdio, crear el main, poner un printf y el return 0.
que es como la plantilla base para empezar a empezar a programar en C. Entonces, include stdio.h, después viene el main, que es la función principal, y al final del main viene el retursero. Ese será como nuestro primer arranque para hacer algo en el main. Todavía ese main no hace nada, pero ese código compila y hasta se puede ejecutar, pero no va a mostrar nada ni va a hacer nada. ¿Okay? Y vimos el printf, entonces voy a mover printf para poner el hola mundo. Diagonal n, que es el salto de línea. Se recuerdan, el salto de línea es un enter, como si tuviéramos un enter en el bloc de notas o en el Word. Entonces aquí hay un salto de línea para que aparezca esta línea en blanco. ¿Sí? Si queremos ocultar esta sección donde aparecen los archivos, con control V, no V, control V, V de barra, ocultamos esa sección. Si la queremos mostrar, la podemos otra vez con control V. Entonces ya tenemos más espacio, estar viendo solamente el código. ¿Okay? Prueben por ahora nada más para ver si está instalada la extensión, que aparezca un botón de play. Si aparece un botón de play, quiere decir que desde ahí podremos compilar. No lo vamos a hacer ahorita, nada más como para verificar que sí tengan una extensión instalada para que podamos compilar desde ahí. Visual trae una terminal o una consola como la que hemos visto. ¿Cómo la activamos o cómo la mostramos? Con control J. Control J va a abrir una terminal aquí abajo y se ven, aquí está el prompt y la ruta es la carpeta en la que tengo abierto el Visual. Si escribo dir, debería mostrarme el único archivo que hemos creado, que es ejercicio 01.0. Si escribimos ahí dir, ahí aparece ejercicio 01.c, que es el mismo que estamos viendo ahí. Dudas, preguntas hasta aquí. Control J. Control J. Entonces ahorita vamos a regresar a esta terminal para también la podemos usar. Vamos abriendo el CMD. Chequen el CMD qué ruta tiene. Va a ser distinta. Si no le han movido nada o no le hemos movido nada, la ruta es pues casi idéntica, nada más que en mi caso se metió al texto y del texto se metió a la subcarpeta semana 02. ¿Okay? Pues desde aquí nos vamos a meter a esta carpeta. ¿Cómo me meto de aquí a la carpeta de acá? Con el comando cd. cd es un comando para moverse de carpetas. ¿Okay? cd es de change directory. ¿Okay? ¿Qué carpeta me tengo que meter? Pues se llama, la primera es desktop, como si le diéramos doble clic en el explorador para meternos, le doy enter y el prompt cambia, ya estoy en otra ruta. Si le doy dir, vamos a ver todas las carpetas que hay en el escritorio, todos los archivos que hay. Y aquí aparece mi subcarpeta que acabo de crear, semana 02. Pues me voy a meter otra vez a esa carpeta con cd, semana-02. Y ya el prompt cambió. Y ya estoy igual que en el prompt que tiene el Visual Studio. Y desde ahí vamos a compilar. O podemos checar con dir, que ahí esté mi archivo del Hola Mundo, que es el ejercicio 01.0. ¿Cómo compilo? Ese es el compilador y recibe un archivo o varios archivos de entrada. ¿Cuál archivo es el que quiero compilar?
ejercicio 01.c. Le doy enter. Dice que no existe porque me equivoqué yo creo en el nombre. Ejercicio. Le puse ejercio. Dame el nombre de mi archivo. Le voy a dar enter. Si no aparece nada, error, en este caso no apareció nada, quiere decir que el archivo no tiene errores, se compiló. ¿Okay? Pero quiero que lo compile y me genere un archivo para yo poderlo ejecutar, un .exe. ¿Qué tengo que hacer? Ahí mismo en la terminal, con las flechas, por ejemplo, la flecha hacia arriba, me regreso en el historial de comandos para no volver a escribir lo que ya había escrito previamente. Entonces, para arriba y para abajo, navego en el historial de comandos. Pues yo sé que ese gcc espacio ejercicio 0 ejercio, se llama el archivo, .c, compila sin ningún error. Le voy a poner yo no. Ese yo no son banderas que se le envían al compilador. Ese yo no, perdón, significa la salida, el output. ¿Cuál es la salida? Quiero que sea ejercicio. Le voy a poner igual que mi archivo, ejercicio 01.exe. O sea, compila este archivo y si no hay errores, generamos este ejecutable con ese nombre. Entonces va a compilar, si no hay errores, genera ese archivo. No muestra ningún mensaje, eso quiere decir que todo salió ok. Si le doy dir, ahí va a estar el archivo ejercio 01.exe. ¿Cómo lo corro desde aquí? Pues escribo ejercio 01.exe y ahí vemos el resultado de la ejecución del programa. ¿Ok? Pruébenlo. Si le pusieron a su carpeta espacios, entonces la carpeta debe ir entre comillas dobles. ¿Dónde está el nombre? ¿Ya le pusiste ir? ¿Ya viste tu archivo? ¿Dónde está tu archivo? Abre aquí la ruta con fotos. ST no, acá en el código.
Pero tu archivo, ¿cuál es como tu carpeta de la aquí? No estás ahí en la terminal, estás en desktop, ¿qué te falta? Más bien tenés lista el desktop, porque está el usuario se mete a tarea 1. Entonces tú estás. ¿Cómo me regreso de carpeta? Pues si estoy aquí en semana-02 y quiero subir a la carpeta superior, que en este caso desktop, sd, espacio, punto punto. El punto punto hace referencia a la carpeta superior, o la carpeta donde está la raíz, por así decirlo. Si me quisiera mover otra carpeta, igual me puedo ir regresando de carpetas hasta llegar a C. ¿Okay? O me puedo ir otra vez a users, a mi usuario que es QC, luego al desktop, luego a semana 02. Con el tabulador, si escribo por ejemplo SEM y no quiero escribir todo con el tabulador, la tecla que está arriba donde ponemos las mayúsculas, nos completa la mejor coincidencia, como para no escribir todo. ¿Okay? Prueben. Ese es tu archivo, este es tu espacio seguro. Para compilar, porque ya lo compilé. Pero los errores, estos son errores. En tu caso, si un archivo tiene espacio, yo por eso no me gusta ponerle espacios a los archivos, tengo que hacer lo siguiente. O sea, si quiero compilar un código con espacio, tengo que ponerle comillas al nombre del archivo o al nombre de la carpeta. Porque el espacio lo detecta como si fuera otra cosa. Entonces, si este ejercicio se llamara ejercicio espacio 01, lo tendría que poner así con comillas. En mi caso, que todo está junto, que no hay ningún espacio, me ahorro las comillas. Por eso mis archivos siempre los dejo como con guión bajo o los dejo juntos, para evitarme poner esos comillas. ¿Ya sabes cuál es tu carpeta? ¿No la creaste? Esta semana 2, ¿dónde está? En el escritorio, documentos. A ver, muéstrame. Con inicio de. Esta es tu carpeta. Ya está, se mete al texto, cd espacio, es la carpeta de cd espacio, el nombre de tu carpeta, con la mayúscula como pareciera por aquí. ¿Ves? Le das en el tabulador, lo vas a hacer. Tabulador es este. Enter. Ya cambia la ruta. ¿Cómo se llama tu carpeta? Semana. No, pero te va haciendo de semana. cd, lo que quieres hacer, espacio, y nombre de tu carpeta. ¿No lleva espacio? Ah, pues ya, entre comillas, de comillas. Espacio 2. Ya cambió. Escribe dit. Compílalo, acuérdate, nada más que tiene espacio para que le ponga los 40. Compílalo siguiendo este mismo patrón, por así decirlo. ¿Qué es el compilador? El archivo que quieres compilar. Todo esto es el nombre de la salida. Este es para indicarle que lo guarde en este archivo, genere ese archivo.
Para los que ya compilaron, quieren otro archivo que se llama ejercicio 02.c y hagan algo muy parecido a lo que hicimos la semana pasada. Definan dos variables, asignenles valores y muestren la multiplicación de esas dos variables. La multiplicación o el operador de multiplicación es el asterisco, con el que pueden multiplicar los valores numéricos. Ahorita yo igual lo hago. Entonces, creen un nuevo archivo, ejercicio 02.c, creen la estructura de su código, el include stdio, el email, y ya empiezan a codificar. Ahí está el código para calcular la multiplicación de dos enteros.
vemos que en el main tenemos definidas e inicializadas dos variables, tanto x como y. A x, que es un entero, le estamos asignando 5 y a y el valor de 3. Luego está el printf. Vimos que podemos mostrar mensajes con el printf. Entre comillas, ponemos ese mensaje que queremos poner. Y para darle formato, es decir, a formato me refiero a meterle datos externos a ese string, utilizamos esas secuencias de escape, que es el %i. Ese %i indica que se va a imprimir ahí un entero. ¿Cuál entero? Pues el resultado de multiplicar x por y. ¿Okay? Entonces, sí, ¿cómo compilamos esto? Si nos regresamos a el cmd, todavía estamos ahí está mi comando que hemos utilizado, pues nomás le modifico el nombre, que sea ejercicio 02, y la salida del ejecutable, ejercicio 02 también. Y le doy enter. Dice que no existe, ¿por qué? Ahora creo que sí lo puse bien ahora el nombre. Si le doy dir aquí, me va a listar el nombre de mi archivo. ¿Okay? Entonces, si utilizo el historial hacia arriba, ahí están mis otros comandos que utilicé. Entonces, corrijo ejercicio 02 y ejercicio 02.0. Le doy enter. No muestro ningún mensaje, quiere decir que no hubo ningún error. Verifico con dir si se creó el ejecutable. Y aquí está el ejecutable. O si lo escribo, ejercicio 02.exe, me va a mostrar resultado, la multiplicación de 5 por 3. ¿Okay? Dudas, preguntas hasta aquí. Para empezar, ahora sí, ¿cómo pedirle al usuario que en vez de nosotros definir o inicializar las variables, le pidamos el valor de x y el valor de y desde la línea de comandos? Vamos a regresar al código para que le den el último vistazo para crear ejercicio 03.0. No todo, nada más el puro nombre. Pero ese no, Ok, vamos creando el ejercicio 03. Entonces, creamos otro archivo 03.exe. Y creemos como la plantilla básica para empezar a codificar en C. Y vamos a definir dos variables como lo hicimos, pero sin inicializar. Entonces vamos a definir x y vamos a definir y o declarar x y y.
Entonces X y Y serían como nuestras entradas para el algoritmo de sumar dos números. ¿Okay? Entonces, como son nuestras entradas, hay que pedirle al usuario esas dos entradas. Entonces, con printf vamos a mostrar mensaje y la función para leer datos de entrada que el usuario va a teclear se llama scanf. ¿Okay? Entonces, definimos nuestras variables y viene el conjunto de mensajes y de captura de datos. Ya sabemos que el printf es para mostrar datos. Entonces mostramos x dos puntos o un mensaje más completo. Escribe un valor para x. Voy a ponerlo eso, aunque va a quedar un poco largo, ¿no? Escribe un entero para x. Va a aparecer dos puntos y un espacio. ¿Y cómo capturamos ese entero para x? Con scanf se llama la función. Y scanf le tenemos que mandar dos cosas. La primera cosa es qué es lo que va a leer. Ya vimos que con %i nos sirve para imprimir enteros. Entonces, con ese %i le estamos diciendo al scanf que va a leer un valor numérico, un valor entero. Con una coma separamos esos parámetros que le mandamos a la función. El segundo parámetro es dónde voy a guardar, el scanf dónde va a guardar ese entero que va a leer. Pues lo va a guardar en la variable t y se lo vamos a indicar de la siguiente manera. Ampersand x. ¿Qué significa ese ampersand o ese and que está antes de la x? Este operador lo que hace es sacar la dirección de memoria de donde está x. Entonces el scanf lo que hace es leer lo que el usuario escribe hasta que le demos enter y eso que leyó lo va a guardar en la dirección de memoria donde se encuentra x en nuestro programa en el sistema operativo que está con. ¿Okay? Así es como se utiliza el scanf. Ya en ese punto nosotros ya capturamos un valor para x. ¿Okay? Necesitamos otro mensaje para pedirle al usuario para y. ¿Ok? Entonces podemos volver a escribir printf. Escribe un entero para y, dos puntos, espacio, punto y coma al final, no se les olvide. Y de nuevo un scanf que también lea un entero, pero que ahora en vez de que lo guarde en x, lo guarde en la variable y. Scanf %i ampersand y. Entonces, hasta ese punto ya hemos capturado las dos entradas, desde datos que el usuario ha ingresado, ya podemos hacer como el procesamiento de datos, es decir, calcular, en este caso, la suma de x y y, la resta, la multiplicación, lo que queramos hacer, vamos a utilizar el operador suma. Entonces, con un printf, le vamos a poner la suma es dos puntos, y la suma es un resultado entero de sumar x más y. Compílenlo, córranlo, ejecútenlo, métanle datos, obviamente numéricos, si meten una A, el programa va a tronar, porque espera que metan un entero. El programa no es suficientemente inteligente como para validar ese tipo de entradas. ¿Okay?
Yo sí lo compilo. Me voy a regresar acá a la terminal, al CMD. Si utilizo el mismo historial, o sea, la tecla hacia arriba, hasta que ubique donde tengo el GCC, me muevo para cambiar el nombre del archivo. En este caso es ejercicio 03.c y el ejecutable quiero que se llame ejercicio 03. Si no me equivoqué en el nombre del archivo, pues lo va a compilar. Si no me muestra error, quiere decir que sí quiero el ejecutable. Entonces puedo escribir .exe, correr el programa, y ya me pide el primer dato. Escríbelo entero para X. Y ahí se espera hasta que yo escriba algo y le dé enter, pasa a la siguiente línea, por así decirlo. Entonces voy a escribir 7 para X. Ya se leyó el 7 en la variable X, recuerdo el programa que hicimos, y después le muestra el printf para que capture datos para Y. Le voy a poner que para Y lea el valor de 3 y lo guarde en esa variable. Y al final, pues la suma es esos dos valores que acabo de meter, ¿no? Tanto para X como para Y. Pruébenlo, si hay dudas, díganme antes de que les deje hacer un ejercicio con respecto a eso. Si quieren que me regrese el código, me dicen y ya le cambio el código. Ahí más arriba, igual como. Si ya funcionó, hagan el ejercicio 4, donde sumen 3 enteros. Ya saben cómo sumarlo. ¿Qué faltaría para sumar otro? ¿Ya compilaste? ¿Anotaron cómo es el comando? Porque se aprende practicando. O sea, ya compilaron. A compilar me refiero a correr GCC, el nombre del archivo y todo eso. ¿Lo tienen de menos anotado en algún punto? O los utilizan. GCC, ejercicio dice, eso puede ser que tiene tu mail. ¿Cómo está tu archivo ejercicio 03? ¿Puedo verlo? Cuando aparece este círculo, quiere decir que no lo es guardado. Beta file, guardan, ya no aparece, vuelve a regresar a compilarlo otra vez. La tecla hacia arriba, y vuelve a recibir. Hay un error, es scan, no scan. En tu código, línea 8 y línea 10. Scan F, como print F. ¿Cuál es el nombre de tu archivo? Pero te falta el punto solo. Entonces renómbralo, rename, y ya pones el valor. Móvete con las teclas, punto C, punto. Deja terminar, vuelve a compilar. Punto C. Ve cómo está todo ese conjunto de comandos.
se te dio punto H. Te falta tu código el punto H. No, ahí, estoy. Punto H. Por otra vez a continuar. Quieres desde acá de la terminal para que sigas practicando. Al no te hacia arriba ya tienes que tomar. Enter. Bueno, ya no. ¿Qué falta después? Yo no para generar el resultado. Otra vez tu comando. Espacio. Espacio. Todavía falta más. Es todo eso. No lo puedes hacer en partes. Todo esto es una sola expresión. Scan F, tienes scan. Scan de escanear. Como de lectura, de leer. Scan F. Ajá, ¿qué falta? Ah, ya creo que archivo. ¿Qué hice yo después? Escribí el nombre del ejecutable. Que coincide con eso. Para que ya te corra aquí el programa. Si ya no vive en el error, quiere decir que este es tu nombre de ejecutable. Porque puedes correr. Escríbelo ahí. Así literalmente. Lo que está después del error. Igual, para entrar otra vez. Dale, escribe dir para ver cómo se llama. Si no copian, seleccionan. El copiar automático da la opción de seleccionar. Sabe que tendría ahí. Yo creo lo mejor. Le muevo una parte del código, me quedo ahí. Si ya les compiló y lo probaron, hagan ese que les digo que ahora asume 3 variables. Hagan otro código independiente. Como es muy idéntico, lo pueden copiar y pegar en el nuevo y agregar lo que haga falta.
Dudas, preguntas. Voy a hacer ese cuarto ejercicio. Entonces, es muy idéntico a este. Con control A, selecciono todo el código. Con control C lo copio. O botón derecho, ya me aparece ahí el mensaje o un conjunto de herramientas y copiar. Creo el nuevo archivo. Ejercicio 04.0. Pego el otro código, que yo sé que ese funciona para leer o sumar dos variables. Si voy a sumar o quiero sumar tres variables, pues necesito otra variable o otra entrada, que en este caso lo voy a poner para z. ¿Okay? Si ya tengo los dos mensajes para leer tanto X como Y, en Visual, si selecciono, por ejemplo, voy a seleccionar estas dos líneas, las puedo duplicar sin copiar y pegar. ¿Cómo hago eso? Con Alt y Shift y la tecla hacia abajo se va a duplicar esa sección de código. ¿Okay? Es como si copiar y pegar. Lo voy a hacer de nuevo. ¿Qué quiero duplicar? Pues quiero duplicar ese printf con ese scanf. Lo selecciono con la tecla Alt Shift. Las dejo presionadas y la tecla hacia abajo se duplica el código. ¿Y qué hago? Pues no, nada más modifico el mensaje. Que en vez de que pida para Y, pida para Z. Y en vez de que guarden Y, guarden Z. ¿Ok? Si quisiera duplicar una sola línea sin seleccionar, ¿ven dónde está el puntero? En la línea 13. Con la tecla Alt Shift hacia abajo, duplico N cantidad de veces. ¿Okay? Con Control Z, deshago los cambios. ¿Okay? Entonces también es bueno aprenderse los accesos directos para codificar más rápido.
¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ya definí mis 3 variables, capturo 3 variables. ¿Qué me falta? Pues sumar esa siguiente variable, que es nada más sumar la nueva variable que es z. ¿Ok? Entonces, así quedaría como el código. Mis entradas, defino mis entradas, capturo entradas y muestro la salida. Ahí. Dudas, preguntas para hacer un último ejercicio y dejarle su actividad para que le hagan en su casa. ¿No? Todo esto es totalmente secuencial. Entonces, hacer ejercicios secuenciales como para empezar a ver cómo se programa. Después vamos a pasar a ponerle condiciones, que si se cumple algo, haz algo, si no, haz otra cosa. Y después veríamos cómo repetir cierta parte del código, que son los ciclos. Entonces las computadoras son muy buenas repitiendo cosas. En vez de escribir nosotros el código, por así decirlo, n cantidad de veces, podemos que la misma computadora con programación repita ese conjunto de cosas, ¿va? Que es lo que tentativamente veríamos las próximas semanas. ¿Okay? Vamos ahora calculando el área de un triángulo. Ya sabemos que para calcular el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Okay? La idea es que vean cómo, más allá de multiplicar, podemos también dividir, cómo tendríamos que calcular o procesar ese cálculo de esa área. Entonces, la base y la altura pues son mis entradas que le tengo que pedir al usuario para proceder a aplicar la fórmula de calcular el área del triángulo. ¿Okay? Entonces, creemos el archivo ejercicio 05.c y empecemos ahorita a definir nuestras variables de entrada. ¿Okay? Ejercicio 05.c. Creamos nuestra estructura o nuestra plantilla base, que es incluir el stdio con el main y su return 0. Vamos a usar flotantes en este caso como para variarle el tipo de dato y que al momento de dividir la base por altura sobre 2, si ocurre o si existe un decimal, no lo muestre también. ¿Okay? Entonces, definimos nuestras variables de entrada, que es la base, la altura, y vamos a definir una tercera variable, donde vamos a guardar el resultado, que se va a llamar área. O resultado también se podrá llamar, ¿no? Hasta ahorita lo que hemos hecho es que en el mismo printf calculamos o hacemos el cálculo de la suma o de la resta. En este caso lo vamos a asignar una variable. La idea de asignarle una variable es que puede que la necesitemos utilizar en otra parte del código. ¿Okay? Capturamos nuestras entradas. Printf, le ponemos base 2 puntos o escribe la base del triángulo. Si quieren ser más o escribir más cosas, ser más detallista con el mensaje. Y leemos con scanf. ¿Cómo vamos a leer? Pues con %f. Eso quiere decir que lo que se espera que lea el scanf es un flotante, es decir, un número con punto decimal, un 3.5, un 10.5, algo así, ¿no? ¿Dónde lo va a guardar? Pues en el flotante base. Luego sigue el otro printf, el otro scanf para capturar la altura. Si utilizamos lo mismo que les acabo de decir para duplicar código, puedo seleccionar esas dos líneas, Alt, Shift y la tecla hacia abajo y se duplica el mismo código. O copiar y pegar.
o escribir de nuevo. Entonces, ¿qué hago? Pues únicamente modifico. No es base, es la altura. Tanto en el mensaje como en la variable en la que vamos a guardar la altura. Dudas, preguntas hasta aquí. Pues ya tenemos tanto la base como la altura. Podemos calcular. Entonces, el área del triángulo es multiplicar la base por la altura. Todo eso, por eso está entre paréntesis, sobre 2. ¿Qué resta? Pues imprimir el área con un print F. Área del triángulo, 2 puntos. Vamos a mostrar un flotante, ponemos %F. ¿De dónde va a surgir ese %F? Pues de la variable área. Quedando así. Compílenlo, pruébenlo. Dudas, preguntas. Voy a compilarlo para ver si no hay un error que no me haya dado cuenta ahí al momento de estar codificando. Entonces, ejercicio 05. No hay error. Ejercicio 05.x. La base 4, la altura, no sé, 8. Ya está, ¿no? El área del triángulo es 16. Voy a correr otro así con decimal. No sé, 3.4, 2.2.
Y ahí está los decimales. Por default siempre muestra 2, 4, 6 decimales. Podemos acotarlo a que solamente sea 1 o 2 de la siguiente manera. En el código donde tenemos la salida del printf, vamos a ponerle .2 f. Eso quiere decir que únicamente nos va a imprimir 2 decimales. Si le ponemos 1, pues solamente va a ser .0, .1, un solo decimal, ¿no? Entonces con .2 creo que es suficiente como para mostrar resultados pequeños de enteros pequeños o flotantes pequeños, ¿no? Entonces si lo modificamos, pues hay que volver a recompilar, volverlo a correr, igual 2.5 la altura, 4.5 la altura. Entonces el resultado ahí lo tenemos. Nomás nos imprime 2 decimales y los demás ceros los ignora. O si hubiera más decimales los ignora. ¿Okay? Dudas, preguntas hasta aquí con esta parte. Hasta aquí vamos a dejar la clase el día de hoy. Voy a publicar su actividad. ¿Qué va a ser su actividad? Van a hacer un pequeño ejercicio donde van a capturar 3 calificaciones, es decir, valores entre 0 y 100. Y van a calcular el promedio de esas 3 calificaciones. Entonces, para calcular el promedio, pues es sumar las calificaciones y dividirla por la cantidad de promedios, que son 3. ¿Okay? Y mostrarlo, pedirle y mostrar. Entonces, en el Classroom se publica, ahorita la publico, hay que hacer el reporte. ¿Qué va a llevar el reporte? Pues la captura de pantalla de lo que ustedes metieron y al final va el código. Hay que copiarlo y pegarlo en el Google Docs. ¿Ok? Así, ese sería como el entregable de la actividad. ¿Okay? ¿Qué herramienta pueden utilizar? Pues la herramienta de la web, el compilador web, el CodeBlocks o o el Visual Studio Code. Ustedes sabrán con qué herramienta pues programan o codifican. Yo en las siguientes clases me voy a quedar con Visual Studio y de la terminal voy a compilar. Ese va a ser como yo suelo utilizar o programar en C. Pero ustedes son libres de utilizar aquí o en su casa las herramientas que ustedes quieran para programar en C. ¿Va? ¿Dudas, preguntas? Okay, entonces nombro lista, perdón, y sería todo. ¿Va?